Pero todo esto no funcionará hasta que se deshaga del peligro principal y mire hacia Esquilar. Entonces el chico encontró un momento y, mientras nadie miraba, sacó un cuchillo para atacar inesperadamente al personaje principal. Atacó por detrás y le pareció demasiado simple y sin complicaciones. Pero en un momento, Esquilar sintió que algo andaba mal, se giró y agarró la mano del enemigo cuando éste golpeó la daga directamente en su propia mano. Le ordenó al tipo que se arrodillara y pusiera el puñal en el suelo y si era cómplice lo perdonaría. Pero el chico no quería escuchar al personaje principal, porque no tenía idea de quién era su maestro, pero incluso con todo esto, no podía hacer nada en esta situación. El hombre se volvió hacia él y le dijo que todo apenas comenzaba para él, porque no era más que un patético cazador incapaz de nada. No tuvo más remedio que gritarle a todo el vecindario que Esquilar lo había atacado y le había clavado una daga en la mano. Los otros cazadores no entendían qué estaba pasando allí y quién atacaba a quién. Entonces el tipo mostró su mano y gritó que Esquilar lo había atacado con una daga y le pidió que mirara más de cerca esta arma. El personaje principal gritó que este tipo era un idiota y trató de atacarlo, y la daga se atascó porque él se defendió, pero el cazador negó todo esto, porque nunca podría haber logrado tal cosa si realmente lo hubiera atacado desde detrás. Entonces el hombre se volvió hacia el jefe del clan y le pidió ayuda, pero dudó de sus palabras, porque creía que Esquilar nunca haría tal cosa. Pero nadie creyó estas palabras, todos pensaron que el tipo, a pesar de ser un llorón, simplemente atacó a Esquilar porque tenía celos de él. Entonces el chico empezó a preguntar si realmente le creían porque el personaje principal les dio un poco de carne, pero como respuesta escuchó que era él quien comía más carne. Entonces el cazador se dio cuenta de que ya no podía ganarse la confianza aquí y decidió seguir el plan B y gritó que estaba liberando una niebla venenosa. Los demás cazadores se alegraron de que resultara malo, porque ahora podían encargarse de él, pero Esquilar advirtió que nadie debía acercarse a él. El personaje principal dijo que lo más probable es que haya hecho un contrato con la constelación del dios demonio y que no debería subestimarlo, pero ya era demasiado tarde. El chico usó la magia del cuarto círculo, el colmillo de una serpiente ondulada, que se dirigió directamente hacia el otro cazador. A pesar de que el hombre tenía un artefacto protector, no pudo salvarlo y el tipo cayó bruscamente al suelo. El hombre no podía creer que el cazador de rango B se retorciera de dolor después de su ataque, porque en ese momento era un cazador de clase C y estaba contento de haber elegido esta constelación. El siguiente ataque fue interrumpido por Esquilar y gritó que ahora solo él moriría aquí, pero el chico no lo creyó y se rió y lanzó el hechizo de la daga maldita directamente sobre el personaje principal. Esquilar alcanzó la cima de las artes marciales ligeras y utilizó una postura completa y activó el cuerpo ideal para las artes marciales. Logró una comprensión perfecta de los principios de las artes marciales y un estado de perfección. Gracias al hecho de que el chico pudo combinar todo esto, recibió la técnica de la espada maestra y creó un nuevo arte marcial, y su fuerza aumentó significativamente. Desvió fácilmente numerosas espadas que volaron hacia él. Esto resultó imposible, porque esta habilidad le fue dada por la constelación. El personaje principal se acercó y dijo que no deberías confiar tanto en la constelación y usó el golpe con la palma del origen del alma. Pero a pesar de este golpe, el poder mágico del traidor protegió el cuerpo del cazador y pudo evitar la muerte instantánea. Se puso de pie y añadió que llevaría a tantos cazadores de aquí como pudiera y que no dejaría todo aquí. E inmediatamente después de estas palabras, lanzó una nube venenosa de transferencia de fuerza vital. De repente, desde lejos, Esquilar escuchó la voz de Odaigón, quien corrió directamente hacia él con gritos de alegría. Comenzó a agitar la mano con furia y gritó que lamentaba llegar tarde y que ahora él se encargaría de todo. Odaigón estudió cuidadosamente lo que usaba el cazador y lanzó un hechizo de lluvia desintoxicante y una enorme nube de lluvia colgó directamente sobre la venenosa. El chico no podía creer que todo terminaría para él ahora, pero desafortunadamente todo sucedió así, los chicos lo derrotaron. El personaje principal preguntó por qué caminaron tanto tiempo, si realmente se encontraron con monstruos enormes, pero Odaigón respondió que ese no era el punto en absoluto, porque nadie lo escuchaba. Cada miembro del clan respondió que un médico no podía ser líder, y Elisa creía que podía liderar el clan perfectamente, porque es una luchadora cuerpo a cuerpo, y la tercera chica no confiaba en nadie en absoluto. Después de estas palabras, Odaigón pidió entre lágrimas que Esquilar nunca más lo dejara con ellos. Todos los cazadores despejaron con éxito la mazmorra y caminaron hasta el lugar de donde vinieron. Y como el personaje principal pasó la prueba del santuario,
recibió una recompensa de mazmorra, que se le otorgaba a quien cumplía ciertas condiciones. Esto no fue solo una compensación por la supervivencia, pues esta vez Esquilar fue el único que lo recibió y eligió la recompensa de la diosa de la derrota y la pereza y recibió el poder de dicha constelación. Y entonces apareció una hermosa chica justo frente al chico, se volvió hacia su sucesor y le dijo que había pasado bastante tiempo desde el último despertar. El chico terminó en su dimensión y la chica pidió no sorprenderse demasiado por esto y ahora le enseñará todo lo que debe hacer como sirviente de la constelación. Pero el personaje principal la interrumpió y le dijo que ya era una constelación. La constelación pensó que algo andaba mal con sus oídos, porque solo los mortales podían entrar al calabozo. Entonces ella entendió todo y gritó que todo era terrible y por qué lo hizo, pero Esquilar respondió que todo era para engañar a otras constelaciones. Y la chica añadió que, cualquiera que fuera el motivo, el chico definitivamente tenía grandes ambiciones y para ella era una constelación realmente encantadora. Esquilar se preguntó si así es como las constelaciones suelen encontrar un sucesor y otorgarles poderes y se preguntó de qué tipo de lugar se trataba todo esto. Entonces la niña respondió que este lugar tiene una historia demasiado larga y hace mucho tiempo adquirió el reino más fuerte del abismo, pero a pesar de su deseo de perder y ser perezosa, simplemente continuó ganando una y otra vez, lo que llevó a un aumento en el trabajo que se le asignaba. Al final, cualquiera se cansa de las victorias y del poder, y después de un tiempo la chica se cansó de todo y se selló. La diosa agregó que como el hombre pretendía ser un mortal, estaba involucrado en todo esto y tampoco podía ser llamado una criatura común. Cuando la niña agregó que, en cualquier caso, no podía pensar que su sucesora sería una constelación y decidió que no había necesidad de pensar más y se ofreció a despertar el poder por sí misma y aumentarlo. Entonces comenzó a ver la televisión. Al personaje principal no le gustó que ella intentara dejar sus propias responsabilidades como constelación en otra persona, porque todavía tenía muchas preguntas. Preguntó, porque se decía que recibió poder, pero su poder existencial no aumentó, ¿y qué pasó? Pero resultó que la cuestión era que la niña no tenía mucho poder existencial y él lo recibió en la cantidad que ella tenía. La niña agregó que lo más importante es el poder, y él puede obtener cualquier poder cuando quiera, pero el personaje principal no estaba de acuerdo con esto, porque él era un avatar del entrenamiento y cómo podría recibir el poder de la derrota y la pereza. Entonces la constelación dio un ejemplo, porque le pareció que su sucesora no entendía algo y dijo que la victoria y la derrota son dos caras de la misma moneda, lo mismo se aplica al entrenamiento y la pereza. Por ejemplo, si un chico pierde por engañar a alguien, se considerará una victoria o una pérdida. O por ejemplo, alguien decidió descansar para fortalecerse, ya sea que esto se considere entrenamiento o pereza. El personaje principal era una joven constelación y necesitaba entrenar de acuerdo con sus características. Muchas constelaciones dedican tiempo a aumentar su poder existencial y a librar la guerra, pero al final lo que más les importa a las constelaciones es despertar el poder de su propia especialidad. Y en ese momento el chico pareció tener una epifanía, porque llegó a comprender las características de las constelaciones y su poder existencial aumentó y ahora la habilidad de la iluminación no tenía restricciones. El chico agradeció a la chica por explicarle todo, pero ella quería seguir viendo su serie de televisión favorita lo antes posible. Esquilar preguntó si, como su sucesor, podía llamar a la chica cuando lo necesitara. En ese momento, la diosa respondió que por supuesto que podía, pero como el chico era amable, no haría esto, pero el personaje principal respondió resueltamente que la llamaría de todos modos si la necesitara. Entonces la diosa de la pereza empezó a rogarle que no hiciera esto con demasiada frecuencia, y el personaje principal entendió la esencia de todas las cosas, porque antes habría dedicado todo su tiempo a las artes marciales, pero ahora está intentando cocinar, aprender magia y mucho más. Cuando el personaje principal abandonó el espacio de la diosa, regresó a la Tierra, donde ya lo esperaban reporteros y un periodista, ansioso por saber qué pasó con el último superviviente. Esquilar podía sentirlo instintivamente, que el entrenamiento no es solo una parte de la vida, cualquier cosa por la que una persona pueda pasar en su propia vida puede considerarse entrenamiento. Llegó a la conclusión de que necesitaba pensar en grande y entrenar sin restricciones y así aún podría volverse más fuerte. El personaje principal visitó la alianza de constelaciones más pequeñas y la niña se sorprendió de que el chico estuviera aquí. Ella dijo que tan pronto como salieron del calabozo, inmediatamente perdieron el contacto con él y lo estuvieron esperando constantemente.
comenzaron a razonar que si había un contrato de constelación de dios demoníaco real y un contrato de constelación de pereza frente a él, entonces no había nada de malo en ello y siempre y cuando hiciera un buen uso de él. Pero el personaje principal todavía no podía entender cómo podía utilizar el poder de la derrota y la pereza. La niña invitó al chico a experimentar la derrota, pero el personaje principal pensó que esto no tenía sentido y preguntó si habían aprendido algo sobre el traidor que empuñaba una daga venenosa. La diosa respondió que no parecía ser una constelación tan fuerte, a juzgar por la clasificación de la guerra de constelaciones, estaba en algún lugar al mismo nivel que él y el chico no necesitaba preocuparse por eso. Pero había malos rumores sobre este traidor, porque se especializaba en engaños y trucos y podía ser molesto, y los sirvientes y subordinados podían atacar inesperadamente. Y ahora el nombre de Esquilar y el nombre de su constelación comenzaron a parpadear en el juego de las constelaciones. Lava y Magma Ketn agregaron que algo le sucedió al guerrero de la locura y la sangre en el calabozo, lo que inevitablemente llamó la atención de las constelaciones y ahora hay que tener cuidado. Al día siguiente, el autobús del clan Icarus llegó al estacionamiento de un lugar público. El personaje principal no podía entender por qué debían comer aquí, porque podían comer en cualquier lugar. Pero los chicos del clan lo convencieron de que estaban en Nueva York y tenían que probar la comida de este restaurante llamado Hunter George. Hunter George era uno de los pocos restaurantes del mundo que servía carne de monstruo. Cuando los chicos entraron, vieron como uno de los invitados no estaba satisfecho con la comida, porque en su opinión un filete debe ser graso y la grasa debe salirse al morderlo. Nadie entendió por qué fue aquí donde decidió quejarse, porque de todos los lugares eligió al cazador George e hizo algo estúpido. Este joven reconoció a las personas que acababan de entrar, porque había oído mucho sobre el clan Icaros. El tipo le preguntó a Esquilar sobre lo que pasó en el calabozo y le preguntó qué le pasaba a la comida. Dijo que les pidió que repitieran el plato monstruoso que hizo el personaje principal, pero por mucho que lo intentaron, todos los intentos fueron infructuosos. El dueño del restaurante y chef George salió y preguntó si había sido él quien había preparado ese mismo plato. Este chef se especializaba solo en platos de monstruos, porque la habilidad para cocinarlos era muy rara. La existencia de alguien capaz de preparar monstruos además de él era algo que causaba emoción, e inmediatamente le pidió un favor a Esquilar. Le pidió al personaje principal que le enseñara a cocinar ese plato en el calabozo. El chico no entendía lo que hacía en la cocina del chef, porque se suponía que era un estudiante, no un maestro. El hombre parecía un poco loco, esperando un milagro, pero el protagonista advirtió que no era chef y pidió no esperar demasiado de él. En la tabla de cortar estaba carne de minotauro, era la mejor pieza que se podía encontrar en toda la ciudad. El personaje principal le vertió energía interna para ablandar la carne, esta era su receta personal de carne, perfeccionada en el abismo. El hombre se sorprendió por esto, porque normalmente le vierten maná durante horas, pero Esquilar agregó que el método es muy similar, pero él usa artes marciales para cocinar. A continuación, el personaje principal sacó un cuchillo y comenzó a cortar la carne en trozos perfectamente uniformes a tal velocidad que literalmente volaron por los aires. El personaje principal utilizó todo lo que necesitaba en esta cocina y para ello no tenía restricciones. Para encender el fuego, el cocinero usó magia para darle a la carne un olor único, Esquilar usó lo mismo, pero usó artes marciales. Después de todo esto, se dirigió al jefe y le demostró que aquí no había nada de eso y ellos estuvieron completamente de acuerdo con él y agregaron que era simplemente excelente. Cuando este plato fue servido al invitado, gritó que ese era exactamente el sabor que sentía nuevamente. Anthony agregó que era un plato maravilloso. El chef del restaurante agradeció a Esquilar por aprender mucho de él. Y en cuanto el chef reconoció sus dotes culinarias, el poder existencial del protagonista aumentó y en ese momento el chico se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando el personaje principal se acercó a Sam, le contó cómo había sucedido todo y se rió levemente. Después de todo, recordó cómo recientemente un chico se comió pechuga de pollo con pechuga de pollo y no entendía cómo se había vuelto así. El personaje principal contó lo que pasó en el calabozo, que fue atacado por un sirviente de la constelación del dios demoníaco, pero que no era tan fuerte. Al hombre le resultó difícil hablar con el chico porque le contestó en 3 líneas, lo que lo enfureció enormemente, pero agregó que de todas formas lo llamó en el momento indicado. Y entonces el presidente Thomas del artefacto del dragón entró por la puerta y Sam amablemente comenzó a presentarlos.
Sam preguntó si el chico sabía lo que estaba haciendo el artefacto del dragón, porque obviamente había oído hablar de lo que era el núcleo de un monstruo. El hombre dijo que esto es algo así como un coágulo de maná monstruoso y ahora muchas empresas están desarrollando un negocio de energía usándolo. Añadió que ahora incluso están creando artefactos a partir de ellos, y una de las mejores empresas en el campo de la creación de artefactos artificiales es una rama del artefacto dragón. El personaje principal seguía sin entender por qué necesitaba conocer a una persona, pero Sam agregó que no hay nada de malo en conocer a las personas, y que la producción de artefactos siempre necesita cazadores que ayuden con las pruebas. El hombre añadió que quería presentarlos con la esperanza de una cooperación fructífera, y el chico rápidamente estuvo de acuerdo, lo que incluso sorprendió un poco a Sam. Cuando Scalor se fue con el presidente, el hombre estaba muy feliz por esto, porque algún día lo nombraría presidente de la empresa. El protagonista preguntó cuál sería su papel en la mejora de sus artefactos, pero el presidente respondió que la investigación y el desarrollo son importantes en este negocio. Pero debido al hecho de que mucha gente está interesada en él, no debemos olvidarnos de lo que sucede detrás de escena. Y la ayuda fue encontrar un investigador. Uno de los investigadores llamado Ronald se destacó en el campo de los artefactos, logró poner la nueva magia del tercer círculo en un artefacto artificial, lo que significaba que tenía toda la tecnología actual superior. El presidente añadió que su empresa intentó cerrar un contrato con esta persona, pero lamentablemente perdieron el contacto y le pareció que otro clan podría llegar hasta él. Entre ellos, el más sospechoso fue la producción de artefactos míticos, porque los Parker son propietarios de ella y tienen mucha autoridad en este campo. El hombre quería que Esquilar penetrara el mito y sacara de allí al explorador Ronald. Entonces el personaje principal hizo un gesto con la mano y dijo que no sería demasiado difícil y que volvería pronto. El hombre preguntó si iría solo y luego recordó que tenía luchadores que se beneficiarían al aprovechar esta oportunidad y entrenar. Esa misma noche, cerca del Centro de Investigación de Mitos, Esquilar y su equipo decidieron iniciar la operación. El personaje principal dijo que el objetivo del entrenamiento era entrar y llevarse al hombre. El chico no podía llevar a todos y decidió llevar a aquellos que cumplían ciertas condiciones, es decir, confiaba en la velocidad. 2 personas levantaron la mano, porque no tenían problemas con la velocidad, así como con el secreto. El tipo agregó que no estaba obligando a nadie y que podían quedarse, porque no necesitaba lealtad, lo que pondría en riesgo sus vidas. Entonces la niña respondió que todo está bien, porque lo hacen porque quieren. Los demás miembros del equipo no entendían cómo iban a escapar, porque el mito es el más inexpugnable y esperaban un plan inteligente. Pero en ese momento sonó la alarma y se encendieron las luces rojas. Una voz detrás de la valla dijo que alguien estaba del otro lado y el tipo ordenó detenerse primero. Decidió entrar en trance y usar la telepatía para ver qué había al otro lado de la valla. El tipo vio a varios hombres que gritaban que habían firmado un contrato con el maestro de las ilusiones pervertidas y que necesitaban correr tras él con urgencia. El maestro de las ilusiones pervertidas era una constelación divina malvada fuerte que se apoderó de México y el gatito agregó que para poder apoderarse de un país en la Tierra, debe estar entre las 20 constelaciones principales. El chico decidió preguntarle sobre esto a la diosa de la pereza, porque está en el puesto 127 y será difícil lidiar con él. En ese momento, la diosa se estaba divirtiendo desenfrenadamente, comía patatas fritas y veía su serie de televisión favorita durante varios días seguidos. Ella se dio vuelta y le preguntó con reproche si no debería llamarla una vez cada 1000 años, pero el chico respondió que la llamaría todo el tiempo que necesitara y le pidió información sobre el maestro de las ilusiones. La diosa respondió sin emoción que era ese mocoso, pero el chico no entendía cómo una constelación del top 20 podía ser un mocoso. Cuando la niña estaba activa, se preocupaba mucho por las opiniones de otras constelaciones y seguía muchas de ellas. Y este chico era un niño demasiado obstinado y estaba constantemente con el maestro de la lentitud y el silencio. Era una de las constelaciones divinas malignas más famosas de la Tierra, aunque no había hecho nada de eso, pero durante la gran invasión, había conquistado el norte de China a una velocidad asombrosa. El chico pensó que el maestro de las ilusiones debía ser bastante fuerte si era un subordinado del maestro de la lentitud y el silencio y preguntó qué pasaba con el maestro del silencio. Pero la diosa respondió que ahora era el maestro de las ilusiones lo que era importante para él y le aconsejó que se concentrara solo en él y finalmente la dejara en paz. Pero Esquilar agregó que lo más probable es que la llamara hasta que terminara la batalla y le pidió que no fuera a ningún lado. Cuando el personaje principal regresó,
les dijo a sus colegas que alguien estaba luchando contra los cazadores de mitos y que habían logrado capturar a Ronald. Entonces el chico decidió que sería más fácil si tomara a todos de la mano y corriera con ellos. Según la información del presidente, el prisionero estaba en una de las torres y Esquilar inmediatamente corrió hacia allí a la velocidad del sonido. La velocidad era tan alta que podía subir fácilmente al edificio con los pies, y su equipo gritó horrorizado, porque llevar tal velocidad era una carga pesada. Tan pronto como llegaron al piso deseado, el tipo rompió el cristal con la mano y vieron a un hombre. El hombre preguntó quién estaba aquí y el tipo respondió que era del artefacto del dragón y estaba buscando a Ronald. El hombre gritó alegremente que el artefacto del dragón realmente había venido a salvarlo. Ronald no entendía cómo podían estar aquí si la batalla continuaba afuera, pero les estaba inmensamente agradecido. Pero resultó que no era su gente afuera y le preguntaron al hombre si iba a firmar un contrato con el dragón. Tan pronto como Ronald aceptó esto, Esquilar gritó que lo sacarían inmediatamente de aquí. Pronto el hombre recordó que su amigo estaba en la habitación de al lado y pidió salvarlo a él también. El personaje principal no pudo rechazar la ayuda e inmediatamente destruyó la pared con un poderoso golpe de espada. En esta habitación estaba sentado un chico un poco más joven que Ronald, que también estaba atado y no podía ver nada. El hombre corrió hacia el chico y le gritó que estas personas habían venido a salvarlos y que debía salir de aquí lo antes posible. El joven era demasiado extraño para el personaje principal y decidió escanearlo y descubrió que era un cazador de rango CI. Esquilar no lo pensó ni por un segundo e inmediatamente lo amenazó si no le contaba el propósito de estar aquí. El chico quedó muy sorprendido por esto y comenzó a demostrar lo contrario, que él también vino aquí para salvar a Ronald. El personaje principal desconfiaba de esto, porque podría ser un espía industrial, pero no creía que los clanes coreanos tuvieran gente así y le pareció sorprendente. Entonces Skador gritó fuertemente a todos que necesitaban salir de aquí y en ese momento las paredes temblaron bruscamente y parecía que el piso debajo de ellos estaba a punto de colapsar. Cuando todos miraron por la ventana, vieron un destello brillante y edificios destruidos. Era el ojo del resplandor de las ilusiones, lo que significaba la llegada del siervo del maestro de las ilusiones pervertidas. Cuando el ojo se acercó un poco más al edificio, vio un objetivo a destruir. Inmediatamente se apresuró a matar a Esquilar, pero logró tomar su espada y se la clavó. El personaje principal logró repeler el ataque, pero el golpe fue tan destructivo que el edificio comenzó a derrumbarse. Esquilar gritó a todos que lo siguieran si querían salir de aquí. El tipo agarró a todos por los brazos y, con la ayuda de sus fuertes piernas, bajó directamente al fondo, donde los guardias ya los estaban esperando. Los hombres preguntaron quiénes eran y qué hacían aquí, pero en lugar de luchar contra ellos, el tipo tenía un plan diferente y les gritó que ahora estaban siendo amenazados por un sirviente de la constelación y que estaban aquí para ayudar. Pero no tenían idea de quién estaba frente a ellos y se mostraron negativos, y luego Esquilar decidió engañarlos con el hecho de que podría haber espías entre ellos. La seguridad creyó por un segundo las palabras del protagonista, pues aunque parecía sospechoso, hablaba con bastante confianza. Al final resultó que, esta cosa apareció porque los chicos inesperadamente realizaron un ritual de invocación y de repente apareció en el aire. Kotick agregó que los sirvientes convocados no durarían mucho y el chico estaba seguro de que después de un tiempo definitivamente regresaría, la única pregunta era cuánto tiempo tomaría. El ojo bajaba de vez en cuando y se acercaba deliberadamente al chico, y él no entendía por qué lo trataba de esa manera. El gato sugirió que aparentemente lo mantenían bajo control, ya que Esquilar era un sirviente que últimamente había estado recibiendo mucha atención y, además, era demasiado interesante para la constelación. El ojo quería descubrir de qué era capaz Esquilar y, si era capaz, aseguraría su lugar entre los sirvientes inferiores. Entonces el tipo dio la orden de que su equipo protegiera a Ronald mientras él se ocupaba de él. Esquilar inmediatamente corrió hacia el ojo para asegurarse de derrotarlo, pero resultó no ser tan fácil, porque la piedra tenía un poder poderoso que estaba a la par con el personaje principal. Tan pronto como el ojo sintió que estaba más débil, inmediatamente se elevó en el aire y liberó cadenas mágicas que inmediatamente envolvieron a todas las personas. El personaje principal le preguntó a la diosa qué tipo de habilidad acababa de ver y ella respondió que era el poder el que obligaba a otros a traicionar temporalmente a sus propios aliados. Y unos segundos más tarde, los zombies, que ya estaban bajo el poder del ojo, se acercaron al tipo. Los zombies comenzaron a atacar duramente a sus colegas y no entendieron lo que estaba sucediendo porque estaban luchando en la dirección equivocada.
El personaje principal indicó al equipo que entrara y en ese momento activó dos fuertes habilidades para luchar contra estos zombies. Esquilar inmediatamente comenzó a proteger a todos los civiles de este loco ataque. Pasó entre ellos como un rayo, golpeando a todos y nadie tuvo tiempo de golpearlo. El equipo del clan maestro quedó increíblemente sorprendido por esto, pero no entendían cuánto tiempo había entrenado el chico para alcanzar tal nivel. Cuando el ojo vio a Esquilar pelear, quedó encantado con sus habilidades y dijo que el tipo era lo suficientemente bueno como para convertirse en su sirviente. Esquilar mostró poco interés en esto y respondió que cuidaría especialmente de su maestro durante la batalla de las constelaciones. El personaje principal decidió atravesarlo de un solo golpe, recogiendo toda la energía de la pelota. Pero esto nunca tuvo éxito y el ojo logró activar el círculo protector de magia y no quedó ni un solo rasguño en él. Octaedron respondió que ese ataque no estaba nada mal e inmediatamente decidió demostrar el poder de su maestro en forma de una alucinación roja. El personaje principal no entendía por qué necesitaba un regalo repentino y Octaedro dijo que tendrían que despedirse. El tipo no entendía de qué se trataba todo esto ahora, porque el ojo simplemente dijo lo que quería y simplemente se fue. Todo esto fue observado por personas con capuchas negras y estaban furiosas porque el tipo ahuyentó al sirviente al que tanto intentaron llamar. Entonces uno de los chicos les dijo que no se preocuparan, porque casi todos los cazadores de Pavel murieron después de la batalla entre ellos y ahora todo lo que quedaba era acabar con ellos. Y los encapuchados se apresuraron inmediatamente hacia adelante y estaban seguros de que podrían arreglárselas incluso sin la ayuda del sirviente de la constelación. Entonces Esquilar ordenó a todos que se alinearan detrás de él y en ese segundo entrenó y lideró a los mortales y despertó un nuevo poder que abrió la habilidad de construcción de espadas. Era una habilidad de construcción en la que el poder de los mortales se reunía en nombre del avatar de entrenamiento, todas las personas creían en ello y además de la habilidad, también recibían bonificaciones adicionales. Y comenzó una batalla despiadada donde el equipo de Esquilar actuó como un solo puño. Se las arreglaron fácilmente para contraatacar al enemigo, porque no entendían qué extraña combinación estaban usando los muchachos. Uno de los líderes gritó a todos que se retiraran, pero no había tiempo ni ningún lugar para retirarse, y la chica del clan de maestros remató al enemigo con un poderoso golpe. Después de todos los hechos, muchas personas que estaban relacionadas con este lugar se reunieron en este lugar. Uno de los hombres agradeció al cazador por su ayuda y se alegró de que todos hubieran venido a ayudar a Rachel Parker y anunció que les daría una recompensa más tarde. Según sus cálculos, ninguno de los miembros del equipo sufrió una sola pérdida en la batalla. El hombre no lo creyó y pidió volver a verificarlo, pero esta información era confiable y la gente simplemente se desmayó y nadie murió. El hombre pensó que todo esto parecía más bien una especie de alboroto sin rumbo, porque no podía creer que el cazador no hubiera matado a nadie y, sin embargo, todo estaba igual de bien con el equipo de maestros. En ese mismo segundo, Parker apareció frente a ellos y preguntó si todo estaba bien. Se sorprendió al ver a Esquilar y le preguntó qué estaba haciendo allí. El hombre agregó que el chico tenía un excelente amigo, porque vino aquí para ayudar porque descubrió que habría una emboscada, pero Parker tenía poca fe en esto, porque un chico del clan Icaros no podía simplemente venir al rescate. Luego Parker sugirió que el personaje principal se alejara un segundo para hablar de algo. En un jardín tranquilo, un tipo tomó a Esquilar por el cuello y comenzó a temblar y gritar que estaba completamente loco, pero el personaje principal no entendía qué pasaba, porque los otros tipos lo secuestraron primero. Esquilar no entendía completamente cuál era el problema, como si hubiera estallado una guerra, pero Parker respondió que el punto es que esta tarea le fue confiada por el presidente, pero no por Sam, sino por su padre. El padre de Parker era un hombre muy influyente, le preguntó a su hijo qué había logrado con la ayuda del poder durante todo este tiempo y estuvo seguro de que no era nada. Sugirió que el chico dejara de hacer todas estas tonterías y regresara con la familia, porque hacía mucho tiempo que ya le habían preparado un lugar.